Bien, bienvenidos chicos a este video donde vamos a ir avanzando ya a poquito y vamos a hablar ya de conceptos nuevos. Una vez de que ya aprendimos a calcular todo lo que aprendimos a calcular hasta el día de hoy, todo eso vamos a utilizar en este nuevo tema. ¿Sí? Y este nuevo tema trata de las soluciones, que si queremos definir eh, una solución es perdón, es una mezcla homogénea de dos o más sustancias a las que vamos a denominar componentes, ¿sí? En la que las partículas que forman esta solución son de dimensiones atómicas o moleculares, o sea, súper chiquititas son las partículas que forman a las soluciones. Los componentes de los que hablamos están distribuidos de forma uniforme en estas soluciones y no sedimentan, es decir, no aparecen en el fondo del recipiente. No, hay veces donde preparamos una solución, ya sea agua azucarada, agua con sal, y llega un momento en el que le ponemos tanta sal, por ejemplo, al agua, que por más que revolvamos 3 horas, nunca se disuelve y queda en el fondo, ¿verdad? A eso se le llama sedimento o precipitado, lo que queda en el fondo. Las cantidades relativas de los componentes sí que pueden variar dentro de amplios límites, como dice acá. Es decir, puede ser que haya más contenido o más cantidad de un componente que de otro, en varios rangos, en varias cantidades. Puede ser que haya 70 de uno, 30 de otro, puede ser que haya 90 de uno, mm, 10 del otro, ¿verdad? Eso puede ir variando dependiendo de las soluciones que se preparen, ¿verdad? Em, entonces, estos componentes de la solución tienen su nombre propio. La solución em, consta de una sustancia llamada soluto y otra sustancia en la cual el soluto se disuelve o se dispersa de modo uniforme, que vamos a denominar solvente, ¿sí? Entonces, el soluto se dispersa de forma uniforme en el solvente. Y el solvente, otra característica principal del solvente es que suele encontrarse en mayor cantidad dentro de una solución. O sea, el solvente es el que en general se encuentra en mayor cantidad. Y el soluto es aquel que se dispersa en el solvente. Repito mucho, pero es muy importante. Entonces, la solución está formada por soluto más solvente. Si yo quiero saber, por ejemplo, en la masa de la solución, tengo que pesar mi soluto y mi solvente. ¿Está? Bueno, y hay varios ejemplos de soluto y solvente antes de ver eso. Por ejemplo, si yo preparo una solución acuosa de azúcar, mi soluto va a ser el azúcar y mi solvente va a ser el agua. El azúcar se dispersa de forma uniforme en el agua y el agua está en mayor cantidad, ¿verdad? Algunas veces es difícil determinar cuál es el componente de la solución que se comporta como soluto y cuál es el solvente. Pero, como les digo, vamos a designar de forma como corrientemente se designa al componente presente en mayor cantidad como solvente. Eh, el disolvente universal, o al que se le llama disolvente universal, es el agua, ¿verdad? Por tener la capacidad, tiene la capacidad de disolver una amplia variedad de sustancias, ¿sí? Y las soluciones en las cuales el agua es el medio de disolución se le llama disoluciones acuosas o soluciones acuosas, ¿sí? Siempre que hablemos de soluciones acuosas o disoluciones acuosas es porque el agua es el solvente en esa solución. Después hay varios tipos de disolventes, ¿verdad? Pueden ser polares, pueden ser apolares, pueden ser orgánicos, pueden ser inorgánicos. El agua es un solvente polar e inorgánico. La acetona es otro tipo de solvente que se usa también en la industria. Estos tres se usan mucho en la industria de todo un poco, en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, ¿sí? La acetona es conocida también como propanona. A esta molécula le vamos a estudiar más adelante, mucho más adelante. También se usa para fabricar medicamentos, plásticos, fibras, etcétera, ¿sí? Es un disolvente orgánico polar. El cloroformo, también conocido como tricloruro de metilo, es muy estable
y puede mezclarse de forma sencilla con lípidos, ¿verdad? Con todo lo que es grasas, aceites, para formar algún compuesto de interés. Es una sustancia orgánica también, un disolvente orgánico, un poquito más apolar que la acetona. Y el benceno es un hidrocarburo aromático, tiene la forma, su molécula parece un anillo de 6 carbonos y es el principal disolvente de compuestos orgánicos. Se prepara o se utiliza para un montón de reacciones y para la producción de un montón de sustancias también. Entre ellos, el TNT, por ejemplo, se puede fabricar a partir de benceno. El benceno es un compuesto o un disolvente orgánico y polar. ¿Qué necesita para ser orgánico? Tener carbono en su molécula. ¿Está? ¿Qué necesita para ser inorgánico? Y no tener carbono en su molécula. Más que eso. Pero sobre eso no se preocupen. Vamos a ver más adelante más detalles. Pero sí son cosas importantes que, que les sugeriría anotar. Bueno, las soluciones también se clasifican dependiendo de la naturaleza del soluto. ¿Está? Pueden ser soluciones moleculares, aquellas soluciones en que el soluto se encuentra dispersado de forma molecular en el solvente. O bueno, en fin, estas soluciones no conducen la corriente eléctrica y no sufren electrólisis. ¿Qué significa que el soluto se dispersa molecularmente? Significa que el soluto no se disocia en la solución, ¿ok? A diferencia de las soluciones iónicas, que sí se disocian en la solución. ¿Por qué? Porque los solutos son compuestos iónicos o son compuestos muy polares. ¿Está? Compuestos iónicos. Repasar, por favor, repasar lo que vimos el año pasado. Los compuestos iónicos son aquellos que forman enlaces iónicos. Los compuestos muy, muy polares son aquellos que forman enlaces covalentes polares, ¿verdad? Con mucha diferencia de electronegatividad entre sus átomos. Por favor, repasar em, enlaces iónicos y covalentes y recordar, por favor, la diferencia entre compuestos iónicos, compuestos polares y compuestos moleculares. Entonces, las soluciones iónicas son aquellas que contienen solutos que son compuestos iónicos o muy polares. Estos solutos, que son compuestos iónicos o muy polares, pueden disociarse en la solución, o sea, se rompe la molécula en dos y generan iones. Por eso, solución iónica. Los iones son átomos con carga eléctrica, por ende, si tenemos una solución iónica, sí que podemos conducir la corriente eléctrica porque hay átomos que tienen esa capacidad ahí y también pueden sufrir electrólisis, es decir, pueden, eh, por medio de una corriente eléctrica, romper sus moléculas. A eso se le llama electrólisis. Lisis es ruptura, electro viene de electricidad. ¿Ok? Em, bueno, esta es otra clasificación de las soluciones según sus fases, como dice acá abajito, en donde tenemos tres tipos de solución: gaseosa, líquida y sólida. Las líquidas son las más comunes que nosotros podemos observar, que conocemos, que preparamos, pero también existen en los otros dos estados de la materia. ¿Está? Una solución es gaseosa cuando el soluto y el solvente son gaseosos. Ejemplo, el aire. El aire es una mezcla homogénea de oxígeno, nitrógeno, vapor de agua, dióxido de carbono. Hay un montón de sustancias disueltas en el aire, ¿verdad? ¿Cuál sería mi solvente en este caso? Y aquella sustancia que existe en mayor cantidad, el nitrógeno. ¿Ok? La solución líquida, siempre que mi solvente sea líquido, entonces tengo un líquido y si mi soluto es un gas, entonces tengo una solución líquida. Ejemplo, oxígeno en agua, ¿sí? Dióxido de carbono en agua, etcétera. Que es el agua con gas, ¿verdad? Que para disolver el gas en el líquido se requiere mucha presión, dicho sea de paso. Y en el momento en que vos destapas la botella, se libera esa presión y el gas empieza también a liberarse. Tenemos soluciones donde el soluto es líquido, el solvente es líquido, por ejemplo, etanol en agua, que es la mezcla de alcohol con agua que nosotros usamos para desinfectar nuestras manos, y sólido en líquido, por ejemplo, sal en agua. ¿Sí? Entonces, si mi solvente es líquido, mi soluto puede estar en estas tres fases, entonces mi solución es líquida.
Y la solución es sólida cuando mi solvente es sólido. ¿Cómo puede un solvente ser sólido? Es bueno para investigar. Si mi solvente es sólido y mi soluto es gaseoso, tenemos una solución sólida y el ejemplo es hidrógeno en platino. El platino es mi solvente sólido y el hidrógeno es mi soluto gaseoso. Después tenemos mercurio en plata, ¿verdad? Donde la plata es el sólido, el solvente, y mercurio es líquido y se comporta como soluto porque va a estar en menor cantidad. Siempre los solutos en menor cantidad. Y las aleaciones, que son una mezcla de sólidos con sólidos, ¿verdad? O sea, hace una mezcla homogénea. Ejemplo, plata en oro. ¿Está? Bueno, estas soluciones según sus fases. En cuanto al proceso de disolución, es muy importante entender esto. Por eso van a llevar una tareita para investigar algunos conceptos también y repasar. Se forma una solución cuando una sustancia, esa frase ya dijimos, pero es importante recordar, se forma una solución cuando una sustancia se dispersa de forma uniforme en otra. ¿Sí? Se dispersa de forma uniforme en otra. Cuando yo le echo una gota de tinta en agua, primero veo que no está de forma uniforme, ¿sí? No se dispersa de forma uniforme. Veo una especie de caos en esa gota que se va dispersando de a poquito en el agua. Y después de un tiempo veo que toda el agua está coloreada de forma uniforme. No hay un punto en el agua que haya más tinta que en otra, ¿verdad? A eso se le llama dispersarse de forma uniforme. Las sustancias en estado líquido y en el estado sólido experimentan fuerzas de atracción que mantienen juntas a sus partículas individuales, que hace que el sólido sea sólido y que sus partículas estén mucho más juntitas, y que hace que el líquido sea líquido y que sus partículas estén un poquito más dispersas. ¿Sí? Hay fuerzas de atracción y las fuerzas intermoleculares actúan también entre una partícula de soluto y una partícula de disolvente que le rodea. ¿Ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, echo sal en agua, las fuerzas que mantienen unidas al agua también hacen que se unan a la sal y le pueda disolver. ¿Está? Como acá tenemos sal y agua. Como regla general, se espera que se formen soluciones cuando las fuerzas de atracción entre soluto y disolvente son iguales en magnitud con las que existen entre las partículas del soluto o entre las partículas del solvente. Cuando las fuerzas que mantienen unido al disolvente y que mantienen unido al soluto son iguales a las que mantienen unido al soluto y al disolvente juntos, ahí se está hablando de una solución. ¿Está? Eh, por ejemplo, en el caso de la sal y el agua, la sal es una molécula iónica, está unida por el cloro, está unido al sodio por un enlace iónico. Entonces se disuelve fácilmente en agua debido a que la interacción entre los iones y las moléculas polares del agua son favorables, ¿verdad? Entonces el cloruro de sodio se disocia, se parte a la mitad, ¿sí? Se separa el cloro del sodio, el sodio se separa, se libera con carga positiva en la solución y las moléculas de agua que son polares, es decir, que tienen polos positivos y negativos, empiezan a rodearle a las partículas de sodio. Eso es lo que ocurre en una solución de sal con agua. Y los polos positivos del agua le rodean al cloro, que en este ejemplo no tengo, pero le rodean al cloro. Entonces, el extremo positivo del dipolo del agua se orienta hacia los iones de cloro y el extremo negativo del dipolo se orienta hacia los iones de sodio. Entonces, estos son atracciones ion-dipolo entre los iones de sodio y cloruro y las moléculas de agua. Y tienen suficiente fuerza como para sacar estos iones de sus posiciones dentro del cristal. Cuando nosotros echamos un cristal de sal en agua, el agua puede romper ese cristal y separar al sodio del cloro. Y una vez separados del cristal, los iones sodio y cloro son rodeados por las moléculas de agua como está acá. ¿Está? Em, Les va a tocar buscar la diferencia entre solvatación y la hidratación. ¿Está? Ahí arriba ya puse había. Entonces, ¿qué diferencia hay a nivel molecular? ¿Sí?
entre solvatación e hidratación. A este nivel de ejemplo, ¿verdad? Cuando se forma una solución, ¿qué tipo de fuerzas de atracción hay? ¿Qué moléculas participan? ¿Está? No es lo mismo decir solvatación que hidratación. Son términos equivalentes, pero hay una diferencia principal. Bueno, otra clasificación de las soluciones se realiza de acuerdo a la concentración de soluto. Mientras menor sea la cantidad de soluto, una solución es insaturada y se disuelve más sólido en el solvente que el que vuelve al estado sólido. ¿Ok? Una solución saturada existe en equilibrio entre la cantidad de soluto disuelto y el no disuelto en una solución. Y las soluciones sobresaturadas, perdón, contienen más soluto de lo que el solvente puede disolver de forma normal, digamos, a determinadas concentraciones fijas. ¿Está? No solo concentraciones, sino de condiciones de temperatura, de presión, etcétera. Esas son condiciones que vamos a ver que afectan la solubilidad. ¿Y qué es lo que es solubilidad? La solubilidad de una sustancia se expresa normalmente en función del número de gramos necesarios para preparar eh, una solución saturada con 100 gramos de solvente a una temperatura determinada. Así se expresa la solubilidad. Yo puedo expresar la solubilidad de una sustancia en base a esto. ¿Cuánto necesito? ¿Cuántos gramos necesito de soluto para preparar una solución saturada de 100 gramos del solvente que voy a usar a una temperatura determinada? Ejemplo, qué sé yo, la solubilidad del cloruro de sodio a 18 grados es de 35,9 gramos por cada 100 gramos de agua. Es decir, que el cloruro de sodio a 18 grados de temperatura con 35,9 gramos, que son casi que un mol de cloruro de sodio, puedo disolver tranquilamente en 100 gramos de agua. ¿Está? Si varío la temperatura, puede variar la cantidad de cloruro de sodio que puede ser disuelta en esa cantidad de agua. Por eso, bueno, la cocina es un buen laboratorio de química en cuanto a soluciones, porque de todo se prepara ahí. A todas temperaturas y en diferentes concentraciones de soluto. Todas las sustancias, y de acá viene esta frase, todas las sustancias son solubles en agua en alguna proporción, aunque la solubilidad en algunos casos es tan pequeña que no resulta medibles en la práctica. A veces decimos que algo no es soluble en agua porque no podemos observar que desaparezca, como nosotros decimos, que desaparece en el agua. Sin embargo, sí que es soluble, pero muy poquito soluble. ¿Está? Entonces el término insoluble es relativo y en realidad se usa para distinguir los compuestos que son muy poco solubles de aquellos que se disuelven de forma más apreciable. ¿Sí? Y para ir terminando, los factores que afectan a la solubilidad son muy importantes. Esto les va a ayudar a preparar soluciones, no solamente en clase, sino que también en la cocina. El grado en el cual una sustancia se disuelve en otra depende de tres cosas. Bueno, depende de la naturaleza del soluto y del solvente, también depende de la temperatura y al menos para los gases depende de la presión. En los gases, la solubilidad se incrementa al aumentar el peso molecular, o sea, mientras mayor es el peso molecular, mayor es la solubilidad de los gases. La fuerza de atracción entre las moléculas del gas y del disolvente son sobre todo del tipo, bueno, de un tipo especial que se llama dispersión de London, y esas dispersiones de London aumentan cuando más grande es la molécula. ¿Sí? Mientras mayor tamaño y más peso tiene la molécula, mayor aumenta esa atracción o sí, esa atracción del tipo de dispersión de London. Entonces, en los gases, a mayor peso molecular, mayor solubilidad. Cuando se efectúa alguna reacción química entre el gas y el disolvente, se observa solubilidades mucho mayores también. Ejemplo, cuando se solubiliza cloro en agua, ocurre una reacción química y eso aumenta la solubilidad del cloro, el gas cloro. ¿Sí? En líquidos polares, o al menos los líquidos polares, tienden a disolverse fácilmente en disolventes polares. Em, de esta reflexión, que pueden encontrar en su página 163 también del libro, sale esta frase que es muy importante en química. Lo similar
disuelve lo similar. Es decir, si tengo un disolvente polar líquido, es mucho más probable que disuelva a un soluto líquido polar. Si tengo un disolvente polar líquido, es muy probable que disuelva a un soluto sólido polar o iónico. ¿Sí? Y lo mismo si el solvente es apolar, puede ser que disuelva con mucha más facilidad a un soluto apolar o, sí, apolar o no iónico. ¿Está? Lo similar disuelve a lo similar. Se aplica mucho en el caso de los líquidos. Em, por ejemplo, la acetona, que es una molécula polar, se mezcla en todas proporciones con el agua. Pero el aceite, que es una molécula no polar, no importa cuántos litros de agua y aceite yo mezcle, nunca se van a mezclar, nunca el aceite se va a solubilizar en el agua, ni el agua en el aceite, ¿tá? Porque no son similares a nivel molecular. Em, los pares líquidos que se mezclan en todas proporciones se dicen que son miscibles. Y los líquidos que no se mezclan se denominan inmiscibles entre sí. ¿Eh? El agua y el aceite es un ejemplo de líquidos inmiscibles. El agua y el alcohol, el agua y el etanol que usamos para desinfectarnos, son miscibles entre sí, se mezclan en todas proporciones en la botellita que vos usás en tu spray. Las interacciones por enlace de hidrógeno, que es otro tipo de interacción muy fuerte, entre el soluto y el disolvente pueden dar lugar a una mayor solubilidad también entre los líquidos. Las sustancias con fuerzas de atracción similares tienden a ser solubles unas en la otra. Entonces lo similar disuelve a lo similar. Recordar eso. Em, la solubilidad de un gas, volviendo a los gases, como por el tema de la presión, en cualquier disolvente aumenta a medida que se incrementa la presión. A mayor presión, mayor disolución del gas, mayor solubilidad del gas. Entonces, por eso, para meter el gas carbónico dentro del agua, para que sea agua con gas, se le ejerce mucha presión y se le tapa con una fuerza bastante considerable, de manera que el gas no se pueda escapar de esa presión hasta que vos abras la botella. Em, muchos sólidos también se disuelven por procesos endotérmicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando más energía vos le das, mayor es su solubilidad. ¿Está? O sea, sus solubilidades en agua suelen aumentar al añadir calor y elevarse la temperatura, ¿sí? De muchos sólidos. Por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve de manera endotérmica. O sea, por eso cuando vos estás calentando el agua, le echas sal y a medida que va aumentando la temperatura, vos vas observando en la olla de puchero que tu sal es que va desapareciendo como que mágicamente. En realidad, como que le estás dando calor, la solubilidad de ese sólido va aumentando cada vez más y solito se disuelve en toda el agua. ¿Está? Em, ¿Por qué? Porque se dispone de más calor para el proceso de disolución. O sea, le das energía que ayuda a la solubilidad o a que el sólido se disuelva. Algunos sólidos como el sulfato bueno, hay algunos sulfatos de sodio y muchos líquidos y gases se disuelven por procesos exotérmicos. ¿Tá? O sea, lo contrario. Cuando yo pongo ese sólido en agua, siento que el agua empieza a calentarse de la nada, ¿verdad? O sea, empieza a liberar calor. Por tanto, sus solubilidades suelen disminuir cuando elevo la temperatura. Eso es el proceso al revés. Si yo echo esa sal en agua y le doy calor, nunca se va a disolver. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Los cambios de presión no afectan la solubilidad de líquidos y sólidos. Algunos sólidos, muchos líquidos y gases se disuelven por procesos exotérmicos, ¿tá? Que liberan calor. Y los puentes de hidrógeno entre soluto y solvente suelen aumentar la solubilidad. Si se puede formar ese tipo de interacción intermolecular, más fácilmente se disuelve la sustancia en el solvente. ¿Está? Bueno, esta clase es súper teórica. La tarea va a ser de investigación. Entonces, para que tengan en cuenta. Después de esta clase sí ya vamos a hacer cosas más prácticas. Entonces hay que tener muy en cuenta lo que vimos hoy y lo que vamos a ver más adelante sobre las soluciones. ¿Tá? Y dejamos la clase hasta acá.